Buenos días. Bueno, hoy vamos a socializar la guía, ya la número 13. Eh, es, pues, por así decirlo, un nuevo tema, circuitos de potencia con motores de corriente continua en la automatización industrial. Bueno, aquí pues planteo unos objetivos que son las cosas que vamos a tener en cuenta, principalmente en la guía. La primera, pues, formas de controlar las cargas de los circuitos de potencia, métodos de regulación de velocidad, métodos de inversión de giro y métodos de frenado. Bueno, ahí, ya que me pongo a leer los objetivos, me faltó una que es otro objetivo, que son los métodos de arranque. Son 4 tipos de métodos: arranque, regulación, inversión y frenado. Bueno, aquí pues doy un inicio para que ustedes pues leyeran un poquito más y se entraran en el tema. Y pues bueno, aquí les muestro un cuadro en el cual siempre vamos a tener en cuenta estas 4 cosas en cada circuito de potencia: alimentación, la protección, la maniobra y la carga. Sí, la alimentación, por ejemplo, 110 voltios, las protecciones son los termomagnéticos que se le colocan a los motores. La maniobra, pues son los contactores, y la carga, pues sería, por ejemplo, el motor. Bueno, aquí pues comenzando, decía que la alimentación, bueno, ustedes ya han visto un poco de esto, pero para que ampliar un poquito más. Bueno, aquí pues me voy a la parte de abajo que dice: en la industria este tipo de fuente resulta difícil de obtener y proviene principalmente de baterías o rectificadores, haciendo más costosa la operación de la instalación. El rectificador más económico que ustedes conocen pues es las fuentes de voltaje, las que ustedes vieron en el colegio, y algunos tuvieron la oportunidad hasta de hacerlas. Esos son los rectificadores, que es agarrar la corriente alterna, la del toma corriente, y rectificarla, convertirla en continua. Listo, eso ustedes lo vieron en anterioridad. La corriente alterna es aquella corriente que cambia con una periodicidad definida de magnitud, sentido y dirección. Bueno, en la industria es la que más se utiliza, debido a la facilidad que presenta en su manejo, transporte y control. Bueno, acá hay un detalle que les indico. En las industrias el 99.9% de las máquinas trabajan con este tipo de energía. Las tensiones acá en Colombia son 120, 208, 120, 240, 254, 440, y llegan a subir hasta 6.000 voltios. Bueno, en esta guía pues vamos a ver es motores de corriente continua, pero como pues les estoy indicando aquí, no son muy usados como tal actualmente en las industrias, ¿no? Uno pues, por ejemplo, pues ahorita tenemos el detalle de que comenzaron a hacer el auge de los motores eléctricos, y esos se utilizan motores de corriente continua. Después no está tan mal tampoco revisar con detalle esto, ya que puede ser un auge en el futuro, los motores de corriente continua nuevamente. Bueno, está la alimentación, las protecciones. Aquí indica que son los fusibles. ¿Para qué sirven? Pues para proteger las instalaciones de cortocircuitos. ¿Qué más se usan? Los termomagnéticos o los breakers, que se encarga de dar una protección sobre cargas y también contra cortocircuitos. Protecciones térmicas, que se encarga de proteger los aparatos de trabajar en condiciones superiores a las nominales. Bueno, aquí en algunos casos en los motores, ¿sí? Más que todos los termomagnéticos se usan para los motores. Eso es una cosita clave que les quería decir. Elementos de maniobra, bueno, ya lo hemos visto bastante, son elementos que se encargan de dar o quitar energía a la carga. Es decir, por medio de estos podemos energizar o desenergizar las cargas. Los elementos que normalmente se utilizan en la industria son interruptores, cuchillas, contactores. Listo, pues estos últimos siendo de interés para el curso de los controladores, porque el control está enfocado a este dispositivo. Estos son los que pues, obviamente son los que más se usan en la industria, los contactores.
Y pues la carga básicamente es el elemento que va a recibir la energía eléctrica que produce la fuente y él va a transformarla en algún tipo de movimiento, presión, calor, etcétera. Pues generalmente lo que estamos viendo los motores. El diagrama anterior no estaría completo si no se editaran los conductores de alimentación. Bueno, en este caso, pues aquí siempre, siempre nos estamos saltando los conductores, que es el cable, ¿cierto? Si es número 12, número 10, número 14. Pero bueno, esto sí no lo hemos visto en este módulo. Listo. Aquí comienza el primer punto de la guía diciendo formas de controlar las cargas en los circuitos de potencia. Eh, están circuitos de corriente continua, por acá está circuitos de corriente alterna monofásicos bifilares y son 4 circuitos de corriente alterna monofásicos trifilares y cuarto, circuitos de corriente alterna trifásica. Son 4 tipos de formas de controlar las cargas en los circuitos de potencia. Listo. Acá, pues, los circuitos de corriente continua son los que ustedes, pues, han visto mucho más en los anteriores módulos. En la figura de muestra, bueno, aquí tenemos la representación más común, que sería la que ustedes, pues, la que más han visto durante los módulos anteriores. Tiene la fuente, fusible, interruptor, carga. Y ahí sí estamos como lo estamos viendo en el circuito, en el simulador que estamos usando. Es el de la parte derecha. Es la forma como se representa más que todo un circuito de potencia, como lo hemos estado viendo en el simulador. Muchachos, si van teniendo alguna duda, por favor, no indíquenme qué dudas tienen y eso para poderles responder. Bueno, seguimos acá. Bueno, acá pues habla sobre las terminales, la positiva, la terminal negativa. Bueno, algunas veces el terminal negativo y el de tierra son los mismos porque físicamente están unidos. Bueno, esto pues más en el caso estamos trabajando con corriente continua, a veces se indica que es el mismo, pero generalmente para qué se usa la tierra es pues realmente es muy importante, pues más que todo para nosotros como usuarios. Esto, porque ¿qué es lo que hace? Es como toda la energía que queda residual la mandan para tierra, que es por medio de una varilla de cobre. Bueno, en todo circuito debe incluirse por obligación una protección que proteja contra cortocircuitos y evite daño continuo en las fuentes de poder. En los equipos electrónicos generalmente se usan fusibles, pero en los equipos de grande potencia es conveniente usar breakers o termomagnéticos para proteger las cargas de cortocircuitos y sobrecargas. Bueno, yo supongo que cuando ustedes hicieron la fuente, tuvieron en cuenta el fusible. Entonces a eso se refiere, siempre tienen que tener una protección. Aquí tiene el fusible y el interruptor. Ya pues en cargas más grandes, de forma industrial, a los motores se le colocan son los termomagnéticos, para que tengan en cuenta. Entonces, en la industria más que todo se usan son termomagnéticos como protección para los motores. Y pues usted, en una forma con cargas más bajitas, se colocan son los fusibles. Es fuente, fusible, carga, interruptor. Eso es el paso. Igual fuente, termomagnéticos, contactor y la carga. Y pues aquí ya en alta potencia estamos figurando la Tierra. El elemento de maniobra, como ya decía anteriormente, está constituido por los contactos principales o de potencia del contactor, que se puede ser definido como un interruptor accionado o gobernado a distancia por medio de un electroimán. Esto estamos definiendo prácticamente el contactor. Es decir, si queremos energizar o desenergizar la carga, solo podemos hacer energizando o desenergizando la bobina del contactor. Listo. Bueno, eso ya lo hemos indicado durante las guías anteriores. Y por medio de sus contactos principales dejará pasar la corriente a las cargas. Cuando se maneja la corriente continua se debe interrumpir tanto el terminal negativo
como el positivo que alimentan la carga, ya que estos elementos van a provenir de condensadores o baterías que en algún momento pueden exponer al operario a tensiones peligrosas. El terminal que no se va a interrumpir será el terminal de la Tierra, ya que este tiene función primordial de proteger a los operarios de la máquina y no a los elementos propios de ella. Entonces, como me indicaba aquí, la Tierra es más que todo es para la protección del usuario, del que esté manipulando esto. Lo otro que tiene que tener en cuenta es que ambas líneas las están interrumpiendo por medio del contactor. Listo. Bueno, ahí ya indicaba por qué, porque por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de un condensador y unir las dos patas. ¿Qué pasaba? Tiraba un buen corto, una buena chispa. Entonces, y aquí solamente, y pues en esos casos, eran condensadores de baja potencia. En estos casos son condensadores realmente grandes que pueden, bueno, lesionar seriamente a una persona. B. Circuitos de corriente alterna monofásicos bifilares. Bueno, bifilares significa de dos cables, ¿no? Bifilar. Listo, dos cables. Y monofásicos, pues, que es, como vemos acá, una corriente de una sola fase. Listo, esta es la común, la del tomacorriente que tenemos en la casa, la de 110 voltios. Bueno, comúnmente en la industria se conoce como circuito de 110 voltios. Estos circuitos están formados por una fase y un neutro, que pueden provenir de una subestación o transformador monofásico. Bueno, generalmente en las casas siempre viene de un transformador. En las industrias, pues, vienen de las subestaciones o también por medio de un transformador. Bueno, aquí pues también la forma común, al lado izquierdo, como ustedes lo habían visto, y la forma como lo estamos comenzando a manejar en el simulador en forma de potencia, el del lado derecho. Bueno, en este lado nos indica acá una línea, el neutro y una tierra. Bueno, en todo esto que nos dice, vamos a leer, el concepto monofásico proviene de que la carga trabaja en una sola fase, es decir, que solo tiene un nivel de tensión y esta tiene un ángulo de desfase. Este circuito de potencia tiene los mismos elementos que el circuito anterior con corriente continua, solo que en este caso el terminal negativo no se interrumpe. Bueno, aquí da una salvedad. Hay algunos autores que interrumpen este conductor en algunos circuitos. El terminal de la Tierra, están hablando de este, y el neutro resultan ser físicamente el mismo, pero cumplen funciones diferentes. Para evitar que las cargas que, bueno, acá tenemos el neutro y la Tierra. Bueno, según el RETIE, el reglamento eléctrico acá en Colombia, ya no, eso ya es algo que es prohibido. Ahí lo dice que algunos lo hacen, pero acá ya el RETIE, una forma ya no lo hace. El neutro es completamente diferenciado de la Tierra. Listo. Esto era porque pues antiguamente lo que hacían era unían el neutro con la Tierra. Por eso, si ustedes ven en las casas antiguas, solamente tienen el enchufe 2, solamente, bueno, tiene dos entradas, que pertenecía a la línea, a la neutro, y unían el neutro con la Tierra. Ahora, actualmente, ya todos los enchufes tienen la línea, el neutro y la Tierra, los tres aparte. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La Tierra, como le está diciendo, es la protección que tenemos hacia nosotros mismos. Y pues también aquí no lo indica, también a los equipos. En caso de una sobrecorriente en el hogar, en la casa, los equipos pues tendrían a quemarse por la sobrecarga. Ahora pues toda la sobrecarga simplemente se va para la Tierra. Esto es lo que está diciendo aquí en la última parte de este párrafo, lo que les dije en otras palabras. El termomagnético que aparece en los circuitos de potencia de los circuitos de corriente continua y corriente alterna se pueden ser el mismo o deben seleccionar con las mismas especificaciones. Solo que en el caso que haya un cortocircuito, ve que soporta corrientes más altas en corriente continua que en corriente alterna. Bueno, aquí pues para de pronto explicarle, recuerde que la fórmula de la potencia es voltaje por corriente. Y pues generalmente los breakers se tiran se escogen por potencia. Aunque pues esto también ha cambiado un poquito y también ahora lo tienen muy en cuenta la corriente.
Bueno, es indicando que, por ejemplo, potencia igual a voltaje por la corriente. Generalmente, pues las cargas que vienen de corriente continua venían a 24 voltios, 48 voltios. Listo, 12, 24, 48 voltios. Entonces, por ejemplo, y bueno, las cargas que vienen de corriente alterna son de 110 voltios, 120 o 140, bueno, etcétera. Si se dan cuenta, el voltaje en la corriente alterna es más alta que en el voltaje no es de corriente continua. Entonces, por lo tanto, si tenemos una misma potencia, significa, si tenemos una misma potencia tanto en el alterno como en el continuo, va a significar que en continuo vamos a tener una corriente más alta. Un ejemplo, digamos, una potencia de 110. Entonces, si tenemos un voltaje de 110, la corriente sería solamente de 1 amperio, si hacemos uso de la fórmula. En el caso de que entonces ahora vamos para corriente continua, tenemos una potencia de 110, pero el voltaje es de 24 voltios. Vamos a tener una corriente de 4 veces más la corriente que tendríamos en una de corriente alterna. Entonces, esto es explicando la última frase que dice acá. Solo que en el caso de que haya un cortocircuito, el breaker soporta corrientes más altas en corriente continua. Es por lo mismo que ya les expliqué. Listo, la C. He aquí, como dice, circuitos de corriente alterna monofásicos trifilares. Esto significa que son 3 cables y que sigue siendo monofásico. O sea, es como si tuviéramos 2 tomas, es como si tuviéramos 2 tomas corrientes diferentes de la casa. Pero pues, obviamente, todo el tomacorriente de una casa es el mismo. Todos los tomacorrientes dentro de una casa, una vivienda, todos están en paralelo. Para que lo tengan en cuenta, estos no están en serie, todos están en paralelo. Listo, para que lo tengan en cuenta. El monofásico trifilar es 3 cables, significa monofásico trifilar. Corresponde a los circuitos en la industria que tienen una tensión de 208 voltios, como en el caso de transformadores trifásicos, o 240 voltios en el caso de transformador monofásico. Bueno, aquí como indica, estamos indicando el monofásico como 120 voltios. Miremos acá en la B. Listo, transformador monofásico lo indican como de 120 voltios. Listo, entonces por lo tanto, si vamos a tener un trifilar monofásico, entonces va a ser el doble, 240 voltios. Y ya pues, es diferente el caso de los motores trifásicos, transformadores trifásicos, estos sí son diferentes. Estos sí vienen desfasados a 120 grados. Y la tensión que nos ofrece cada línea sí es diferente, 208 voltios. Bueno, y estos circuitos pueden tener 2 conductores correspondientes a las 2 fases o 3 en el caso que la carga necesite un neutro. Bueno, vamos a mejorar, mirar ya el dibujo. Pues como vemos acá, trifilares significa los 3 cables. El cable de la línea 1, el cable de la línea 2 y el cable del neutro. En este caso estamos viendo que son como si tuviéramos dos tomas monofásicos. Listo, como lo estamos viendo acá. Bueno, aquí tengamos en cuenta que ya cada línea, tanto en el dibujo de izquierda como el de derecha, se le coloca los fusibles, el interruptor y finalmente viene la carga. Si nos vamos a la derecha, que es como lo estamos viendo en el simulador, la línea, y interrumpimos las 2 líneas, interrumpimos las 2 y se le coloca contactor en las 2 líneas. Esto finalmente, pues el neutro viene separado de la tierra. A tener en cuenta. No se le dice bifásico, pues por esto no están desfasados. Entonces, por eso indica que eso está equívoco. Se le dice a bifásico, pues por lo que le veían dos líneas, pero bueno, como indicamos, no nos equivocamos, esto es trifilar. Línea 1, línea 2, y tenemos el neutro. Este tipo de carga generalmente tiene un cable de color verde, que es el terminal que se conecta a la tierra. El verde el que conecta a la tierra,
Aquí, de hecho, indican varilla enterrada en el suelo. Listo, este es siempre la tierra. Esto es para que toda la sobrecarga se vaya hacia la tierra y no debe conectarse al neutro. Bueno, ya les había indicado antes por qué. Si en la máquina viene un conductor de color diferente al verde, se debe conectar al neutro. Por esta razón se ha puesto el terminal negativo con una línea puntiva. Aquí les voy a explicar brevemente. Si nosotros tenemos una corriente nominal de, digamos, como le digo, de 20 amperios, entonces vamos a necesitar un taco, me voy por acá, bipolar. En este caso sería, si son dos, bipolar. Listo, ojo que la palabra es diferente. Estamos hablando de filar, de línea, bifilar, bifilar, trifilar, tetrafilar, que se refiere a las líneas. Y en los casos de los tacos termomagnéticos se dicen monopolares, bipolares o tripolares. Pues se dicen de cuántas divisiones tiene, por cuántas líneas. Listo, entonces este sería un bipolar para conectar un bifilar. Bueno, aquí, pues, resumiendo lo que les dicen acá es, si nosotros necesitamos controlar por cada línea 20 amperios, entonces, por ejemplo, este sí está bien usado. Pero si, por ejemplo, no podemos usar, ¿cómo le digo yo? Tenemos un bipolar y cada uno es de 20 amperios. Y no le vamos a conectarle aquí 20 amperios porque se nos va a dividir. Acá nos dice el ejemplo, si nosotros conectamos 40 amperios sobre la línea, se nos va a dividir en 20 en 20. Raúl, ¿alguna duda? No. Bueno, si nosotros conectamos 40 amperios acá y tenemos un taco bipolar, entonces se nos va a dividir la corriente en 20 en 20. ¿Listo? A eso se refería, a que tenemos que escoger bien los tacos y no vamos a, por ejemplo, si necesitamos un taco de 80, no le vamos a conectar uno de estos porque no nos va a servir. O bueno, así sucesivamente. A eso es que se refiere. Siempre tiene que conectarse es a la línea que es correcta. Bueno, finalmente, pues este es el más usado en la industria, circuitos de corriente alterna trifásica. Listo, y pues de hecho es con el que hemos trabajado durante prácticamente todo el módulo. Es el que más se usa. Bueno, circuitos de corriente alterna trifásica. Como su nombre lo indica, las conexiones trifásicas son aquellos que tienen tres tensiones desfasadas 120 grados respectivamente. Este tipo de alimentación es la más usual en la industria, ya que se disminuye las pérdidas necesarias para transportar la energía. Bueno, aquí sí hay una teoría de fondo, que si no la hemos visto, y bueno, no la vamos a ver tampoco durante este módulo, en el cual pues indica por qué si se llegan a líneas con un desfase de 120 grados, no se pierden las corrientes. Es algo así como, pues, para resumirle, por el ruido. Listo, si todas van, si no van desfasadas, se va a producir demasiado ruido entre ellos y se van a cancelar durante el transporte. En cambio, de esta forma, van a ir desfasadas y el ruido que van a tener es mucho menor entre ellas. Por lo tanto, se pueden transportar hasta distancias más largas. Bueno, cuando se trata de controlar tensiones trifásicas, se debe interrumpir las tres fases, ya que si no se controla las tres de la máquina, queda expuesta a la tensión de una de las fases. Bueno, en la industria se maneja 208, 440 y hasta 6000 voltios. Como perfectamente dice aquí, que con facilidad puede lesionar o incluso matar a un operario. Entonces, estas ya son tensiones a tener demasiado cuidado. Acá en la parte izquierda nos indica como si fueran tres monofásicos. Pero esto en su conjunto es un transformador trifásico.
Pues así es como indicamos un transformador trifásico. También miramos que pues cada línea es interrumpida por el fusible y por su propio interruptor. Vamos para la parte derecha, que es como generalmente lo hemos visto. Nosotros pues en todos los circuitos siempre nos hemos saltado, no les hemos colocado el termomagnético. Listo, pero bueno, se los indico acá que es bastante importante. Siempre tiene que ir la protección del motor. Es algo que nunca se debe saltar. Esto, y pues obviamente viene el contactor, que es para controlar la carga. Y aquí pues tenemos finalmente el neutro. En esta parte normalmente como un neutro, nosotros lo hemos visto es como una protección, o en este caso sí sería una tierra. Aquí ya sí se nos cambió un poquito la teoría. En este caso sí es lo mismo, prácticamente, mire que acá no nos indican una tierra, no la hay. En este caso sí es lo mismo, neutro, tierra, protección. Es la cuarta línea. Entonces esta es para, pues, como le decía, pues de pronto para protegernos más que todo a nosotros como usuarios, de que toda la corriente sobrante se vaya hacia la tierra. Entonces en el caso de que ya con solo interrumpir el paso de las tres líneas, ya estaríamos seguros para poder manipular la carga. Bueno, hasta aquí era la introducción de la guía, y aquí sí vamos a arrancar con circuitos de potencia básicos para motores de corriente continua. Bueno, esto pues como lo había indicado, en la industria no es muy común, corresponde al 0.1% de lo que se maneja en industria. Pero de todas formas no, puede que sea un nuevo auge, puede que no sea un nuevo auge. Por ejemplo, pues ahorita llega el auge de los motores de los carros con motores eléctricos. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo de que sí puede ser un ajeno al futuro nuevamente con motores de corriente continua. De todas formas, pues lo vamos a ver aquí en este módulo. Bueno, como se sabe, un motor de corriente continua en las industrias se debe alimentar con corriente alterna, que luego debe que ser rectificada. Listo, corriente alterna, como estamos hablando, por ejemplo, del toma corriente de la casa, que se debe rectificar. Ustedes también lo hicieron cuando hicieron la fuente, que usaban el rectificador. Recuerde que usaban los 4 diodos para poder rectificar, y después acá dice, colocarle un filtro para bajar el rizado, se refiere al condensador que ustedes colocaban, y luego manejarla por medio de un contactor. Bueno, en este caso puede ser, usted lo que hacían era conectarle en bananas a la fuente. Entonces les estoy dando el ejemplo. Al motor de corriente continua se le debe implementar un arranque para bajar las corrientes en este momento. Al motor también se le debe implementar un control de velocidad, y en el momento de frenarlo también se le debe quitar la velocidad a una rata constante, o hacer un frenado brusco cuando haya una emergencia. Entonces vamos a tener 4 tipos de circuitos básicos, que es arranque, control de velocidad, frenado y inversión de giro. Vamos a tener 4. Aquí vamos a comenzar con el primero, que es arranque con resistencias en serie con la armadura. Bueno, aquí tenemos el dibujo. Este método consiste en agregar una o varias resistencias que deben ser cortocircuitadas a medida que el motor vaya adquiriendo velocidad. El circuito típico de potencia se muestra en la figura. En él se puede ver por separado los devanados de armadura y campo que tiene una baja y alta resistencia. Bueno, resumiendo, tenemos el dibujo este. Entonces, pues inicialmente, pues, cuando se debe cerrar el contacto 4, este sería positivo, negativo, se cierra el contacto 4 para energizar el campo. El campo siempre tiene que mantenerse energizado. Si vemos acá, la armadura está en serie con 3 resistencias. Cada resistencia le quita corriente a la armadura. Por cada resistencia en serie lo que hace es quitarle corriente a la armadura. Por lo tanto, pues bueno, por ende también lo mismo, voltaje. Entonces, inicialmente, si nosotros vemos, si la corriente tiene que pasar por las 3 resistencias, el voltaje que le va a llegar a la armadura va a ser bastante bajito. Listo. Después, ¿qué se hace?
se cierra el contacto 1M. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues cortocircuitea la R1. Entonces, la corriente ya no pasa por R1, sino pasa por el contacto y ya no pasa por R1. Entonces, ya tiene solamente dos resistencias. Entonces, ya el voltaje en ese momento en la armadura ya va a ser más. Entonces, ya va a comenzar a tomar más velocidad. Una vez que este tome una velocidad ya constante, se cierra el segundo contacto. Entonces ya no pasa ni por R1 ni por R2 la corriente, sino que directamente pasa por R3. Ya a la armadura le va a llegar más corriente. Por lo tanto, va a adquirir mayor velocidad. Una vez que ya sea estable, se cortocircuitea la 3M y ya la corriente va a pasar directamente por la armadura y este va a llegar a su corriente, a su velocidad nominal. Listo, llega a la corriente nominal y a su voltaje nominal. Y pues el motor agarra la velocidad, su velocidad nominal, como tal ya. Bueno, aquí es lo mismo. Para que este arranque pueda funcionar, se debe mantener energizado el contacto 4M. Durante todo el funcionamiento, luego ir sacando las resistencias paulatinamente, energizando 1M, 2M y 3M. Este encendido se puede realizar por medio de tiempo o por medio de unos sensores. Bueno, este es el arranque por resistencias con serial armadura. Bueno, este tiene unas características. Ya esas se las dejé para que ustedes no las llevan en clase. Bueno, las resistencias son de bajo. El funcionamiento puede resultar antieconómico por la potencia disipada en las resistencias. Bueno, obviamente, pues por colocar resistencia se va a perder bastante corriente. Y recuerde que toda esa corriente toca pagarla. Entonces, por eso dice que resulta antieconómico. Bueno, lo otro, pues que necesitan instalaciones grandes y bien ventiladas. Las resistencias generan calor. La velocidad puede ser bastante influenciada por la carga. La carga se refiere al motor. Indica que la conmutación puede ser por tiempo, por sensores. El arranque por medio de tiempo puede ser impreciso y depende de la carga conectada al eje. Hoy hay que, pues, tendría que calcularse dependiendo, el tiempo se calcula dependiendo, tocaría calcularlo en la marcha. O sea, se haría un cálculo, pero pues sería bastante impreciso. El arranque por sensores, se necesita uno por cada contactor y este método es más preciso que el anterior. Bueno, seguimos con el segundo arranque por medio de la tensión armadura. En este tipo de arranque es preciso tener un transformador con varias tomas de tensión. También debe tener un rectificador para cambiar la tensión de corriente alterna proveniente del transformador en tensión continua y poderse aplicar al motor de la gráfica. La gráfica completa encuentra en la figura. Bueno, aquí tenemos la figura. Aquí nos indica, entra el voltaje de corriente alterna. Hay un transformador aquí. Y aquí, pues, en este caso, le aplican los contactos después del transformador. Este, pues, ustedes conocen, es el dibujo de un diodo. Acá lo que nos está representando es un rectificador. Esto es lo que nos está identificando acá en el dibujo, un rectificador. Y aquí, pues, finalmente sí viene el motor. Su campo con su armadura aparte. Bueno, en este, pues, para hacer un arranque se debe energizar 4M para mantener el campo energizado. Siempre se debe mantener el campo energizado. Si es lo que apenas cuando vamos a arrancar el motor, siempre vamos a tener el campo energizado. Para reducir la corriente de arranque es preciso alimentar una tensión baja en armadura por medio de 1M. En este caso, pues arranca 4M con 1M a la vez. Y entonces, aquí vemos el transformador. Acá nos está indicando que está la tensión baja por medio del contacto 1M. Esta es la tensión baja, 2M va a ser la tensión, por decir, media, y ya 3M va a ser su tensión nominal del motor. Esto, los motores tanto de corriente continua como alterna, ellos tienen una hoja de características. En esta hoja de características le va a indicar al usuario cuál es su voltaje nominal, su corriente nominal, su velocidad nominal y todos los parámetros que son los nominales. Los nominales es el parámetro en el cual los motores se deben de trabajar sin que se vayan a dañar
de una forma inesperada. Esto, entonces, generalmente para eso son la hoja de características y dicen cuál es su voltaje nominal, la corriente nominal, etcétera. Entonces, uno siempre debe que tratar de, que de manejar estos motores con las especificaciones que le dan la hoja. Bueno, sigo acá. 1M sería la tensión baja, 2M la tensión media y 3M es la tensión nominal. Listo. 4M siempre tiene que estar, siempre lo vamos a tener conectado junto a la armadura. Bueno, para hacer un arranque se debe iniciar 4M para mantener el campo energizado, lo que estamos hablando. Para reducir la corriente de arranque es preciso alimentarlo a una tensión baja de la armadura por medio de 1M. Luego se debe abrir 1M para evitar cortocircuitos al energizar 2M. Mantener este contactor hasta que el motor alcance la velocidad estable y luego energizar el motor, la tensión nominal con 3M. Sin olvidar abrir 2M. Entonces, 4M siempre está activado, cierra 1M, se mantiene hasta que adquiera la velocidad constante, se cierra este contacto, se deja un pequeño tiempo, bastante pequeño, y se activa el siguiente contacto, 2M, va a ser la velocidad media, entonces hasta que se estabilice. Una vez que se estabilice, otra vez se abre el contacto por muy poco tiempo y se cierra el siguiente, 3M, y ahí sí agarra su velocidad nominal. Así es como se debe así es como se debe manejar este tipo de arranques. Listo, estos ya son dos arranques, ya los vimos por resistencias y por tensión armadura. Ahora nos vamos a los tipos de regulación de velocidad. Listo. El circuito para regular la velocidad por este método se usa el mismo que el arranque, solo que aquí en una velocidad estable se logra dejando encendido un contactor a la vez. Es importante mantener el contactor del campo energizado a la tensión nominal para evitar que el motor sufra recalentamiento innecesarios. Listo, eso era lo que yo les estaba diciendo antes. Es importante mantener el contactor del campo energizado. Listo, a la tensión nominal para evitar que el motor sufra recalentamientos. Aquí simplemente los dan es una tabla para dar velocidades al motor. Voy a leer la nota. Antes de llegar a una velocidad de funcionamiento se debe pasar por las velocidades más bajas para evitar someterse el motor a altas corrientes. Listo. En este caso, pues, simplemente nosotros no podemos encender 4M y 3M a la vez. Listo. Porque pues vamos a tener unas corrientes demasiado altas y probablemente vamos a dañar el contactor, vamos a dañar el transformador, vamos a dañar el rectificador, se nos va a dañar todo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Siempre se arranca, siempre los motores se hay que comenzar con un voltaje pequeño, con una corriente pequeña, una tensión pequeña. Listo, sobre todo pues aquí estamos hablando de motores industriales. Estos motores realmente grandes que producen demasiada corriente. Ya pues motores pequeños pues obviamente no es necesario llegar a hacer eso. Pero los motores que vamos a encontrar en la industria, sí. Bueno, aquí tenemos simplemente una tabla y nos indica diferentes velocidades, la 1, la 2 y la 3, donde la velocidad 3 en este caso sería la de mayor velocidad. Simplemente vemos aquí velocidad 1, entonces dice el contactor 1M cierra y el contactor 4M cierra. Entonces vemos aquí 1M cierra, 4M cierra, va a ser la velocidad baja. Siguiente velocidad, la 2, entonces se cierra el contactor 1M y se abre el 2M. Y se mantiene encendido el 4M. Entonces, mantiene cerrado el 2M y el 4M y va a ser la segunda velocidad del motor. Y finalmente, pues tenemos la tercera velocidad que es el contacto 3M y 4M encendidos. Entonces, se cierra 3M, se cierra 4M y mantenemos la velocidad nominal del motor. Listo, sería la velocidad alta, pero en este caso esa es la nominal del motor. Bueno, características. Se tiene la forma más económica en funcionamiento de todas las regulaciones de velocidad. Listo, en esta pues no vamos a desperdiciar corriente en las resistencias. La carga influye poco en la velocidad.
Listo, aquí ya pues con este método vamos a mirar que la velocidad ya no va a ser muy influenciada, porque pues vemos no hay resistencia que nos esté cortando la corriente. Entonces, de esta forma vamos a tener una velocidad más lineal. Cuando los valores de tensión son muy diferentes entre sí, si supera 2 veces la corriente nominal entre TATS, es necesario implementar un TAT intermedio o usar resistencias de arranque. Pues se refiere que pues, los saltos no pueden ser muy grandes entre tensiones. Aquí en este caso tendríamos 1, 2 y 3. Aquí pues sería solamente tenemos 3. Pero entonces, como estaba diciendo, no puede ser muy grande el salto de uno al otro. Acá nos dice que si supera 2 veces la corriente nominal entre TATS. Este es el punto de partida en el cual nos indica, no puede superar 2 veces la corriente nominal entre TATS. Eso es los TATS son estos. Aquí en este caso habría 1, 2 y 3 TATS. Pues entre cada uno de estos no puede superar la corriente 2 veces la corriente nominal. A eso es que se refiere. Pero bueno. B, tenemos regulación de velocidad por medio de resistencias en la armadura. Ya habíamos visto este dibujo y pues en este caso nos indican una tabla dando 6 velocidades con una séptima que no nos la indica acá, que es cuando están todos prendidos. No, exactamente nos falta, que aquí nos falta una séptima velocidad. Nota, la velocidad máxima es cuando no se encuentran resistencias en serie con armadura. Bueno, tal cual como dice aquí. Sería la velocidad máxima es cuando prende 1M o semi-3M. Aquí no está en ninguna parte así. Y también tenemos una velocidad cero, que es cuando no está prendido cuando no está prendida ningún contactor. Esto, que serían las 3 resistencias de una. Aquí tampoco nos está indicando esa velocidad cero. Entonces, en realidad esto tiene 8 velocidades si se tiene 3 resistencias. Bueno, acá pues como lo está indicando, vamos a indicar la velocidad cero, en la que no está. El contacto 4M, como vemos siempre, tiene que estar encendido, porque pues es para el campo. Y el campo siempre tiene que mantenerse encendido durante todo el funcionamiento. Entonces, aquí lo vemos encendido en todos los momentos. La velocidad cero, que no se encuentra acá, es cuando todos los contactos están en off. Listo. Entonces, positivo aquí, negativo acá, y entra la corriente por todas las resistencias, entonces va a ser la velocidad más baja. Segunda la velocidad 1. Aquí nos dice, prende 1M y pues bueno, 4M obviamente tiene que estar encendido. Entonces, la corriente se salta R1, la cortocircuitea y va a pasar la corriente por el contacto 1M. Entonces solamente va a estar la armadura en serie con las dos resistencias. Entonces esta va a ser nuestra velocidad 1. Velocidad 2. Entonces, solamente prende el contacto 2M. Entonces, viene la corriente, pasa por la resistencia 1, pero se salta la resistencia 2. Y tiene que pasar por la resistencia 3. Esa es la velocidad 2 que nos indica acá. Bueno, esto teniendo en cuenta que las 3 resistencias son diferentes. Esto, por eso de hecho no dice RRR, no, sino dice R1, R2 y R3. Son 3 resistencias diferentes. Bueno, esta sería la velocidad 2 cuando cortocircuitea la R2. La velocidad 3, si vemos cortocircuitea, es a R3. Entonces pasa la corriente por R1, pasa por R3 y pasa pero por el contacto a la corriente. Entonces cortocircuitea la R3, o sea, ya no va a pasar la corriente por él, sino por el contacto. Y entonces la armadura va a estar en series con R3. Esta es la tercera velocidad. Después viene una cuarta velocidad, que es 1M y 2M encendidos. Ya va a ser más, esta ya va a ser más rápida, solamente va a pasar por una sola resistencia. Entonces pasa la corriente por 1M, por el contacto 1M, por el contacto 2M,
Ya no pasa ni por R1 ni por R2 y sí pasa por R3. Entonces esta es la cuarta velocidad. Y así sucesivamente. Quinta velocidad, pues pasa es solamente pasa la corriente por 2M, entonces pasa la corriente por el contacto 1M, por R2 y por el contacto 3M. Velocidad 6 dice que pasa es solamente por la resistencia R1, entonces viene acá, pasa la corriente por R1, por el contacto 2M, por el contacto 3M y ahí se la arma. Entonces así es como va funcionando esta tabla de acá. Bueno, las resistencias de arranque son de pequeño valor óhmico y de gran potencia. La velocidad se hace muy sensible a los cambios de la carga. Obviamente porque las resistencias están en serie con la armadura. Las operaciones es costosa porque necesita disipar potencia en forma de calor en las resistencias. Estamos malgastando corriente al colocar resistencias en serie con el motor. Las instalaciones donde se alojan las resistencias deben ser bien ventiladas. Pues obviamente la resistencia es como disipan toda esa corriente, pues por medio de calor. No se aconseja este tipo de control de velocidad en máquinas de precisión. No vamos a tener una velocidad muy lineal que digamos con este método. Cuando se usan servomotores, motores con solo dos terminales, el circuito de campo no se conecta y está formado por un imán permanente. Bueno, en este caso tenemos el campo y la armadura por aparte. Pero, por ejemplo, ya en motores más pequeños, estos dos ya vienen, bueno, como dice, son de imán permanente. ¿Listo? Entonces no se puede hacer, no se pueden separar. Y bueno, 2 a la n, a la resistencia, entonces 2 por 3, 6 más 1, 7 posibles velocidades donde n es el número de resistencias. Esto nos indica que, pues, que podemos tener hasta 7 velocidades diferentes. Bueno, aquí pasamos a la C, que es control de velocidad por medio de corriente de campo. Bueno, este sí no le voy a prestar atención porque pues, como tal dice, no es muy útil. Esto, pero prácticamente la tabla es lo mismo, se hace lo mismo, pero entonces se le hace con el campo. Aquí se le agrega algo más. Bueno, en el campo pues tiene las tres resistencias en serie. Pero de todas formas en la armadura no podemos alimentar de una de la armadura. Entonces realmente se nos complica bastante con este método y más encima no es útil. Pues hagámosle malo y no le vamos a prestar atención. Listo, aquí ya nos pasamos a la parte que son métodos de inversión de giros de motores de corriente continua. En la actualidad existen, bueno, solamente dos métodos de inversión de giro en los motores de corriente continua y consiste en cambiar la polaridad del circuito de campo con respecto al circuito de armadura o viceversa. Bueno, es un motor de corriente continua, como usted sabe, si por un terminal entra positivo, por otro negativo, por así decirlo, gira a la derecha y si invertimos la polaridad, gira a la izquierda. Es así de simple. Ya, pues eso ya, ya lo hicieron con motores pequeños. No sé si lo hicieron con relés, o no sé si lo hicieron con transistores, o si usaron el módulo del L293 o el módulo L298. Bueno, vamos aquí con el primero. Cambio de sentido de giro por medio de cambio de polaridad en la armadura. Entonces, recuerde, la armadura la armadura prácticamente es el de acá, es el círculo, y el campo es el que viene en forma de inductancia. Lo dibujan como si fuera una inductancia. Este tipo de inversión es el más útil en la industria, ya que las corrientes en armadura pueden ser controladas con facilidad y no hay posibilidad de que el motor se embale. Bueno, aquí lo tenemos, el dibujo a la derecha, a la izquierda. Cada vez que se invierte el sentido de giro se debe abrir un OM para limitar la corriente de inversión y luego se debe cerrar para que el motor desarrolle la máxima potencia. Bueno, ¿a qué se refiere? Aquí tenemos una resistencia. Listo. Entonces, primero que todo, nosotros tenemos que se debe arrancar el motor por medio de la resistencia. Entonces, aquí está positivo, acá está negativo. Entonces, inicialmente, si nosotros observamos, derecha nos dice prende 2M y prende 4M.
Listo, para girar a la derecha. Entonces vamos a tener giro a la derecha. Entonces, ¿qué haces? Cierra 4M y cierra los contactos 2M. Como recuerden, 4M siempre tiene que estar, siempre lo vamos a tener activado. Al cerrar 2M, pues le va a entrar positivo por el lado izquierdo, le va a entrar negativo por el lado derecho al motor. Entonces este, por así decirlo, va a girar a la derecha. Listo. Inicialmente, pues se activa 4M y 2M, listo. Por medio de la resistencia para poderle controlar controlar la corriente. Es limitar la corriente, como dice. Para limitar la corriente. Entonces lo arrancamos por medio de la resistencia. Después de un tiempo, sí activamos el contacto 1M. Para que el motor adquiere su velocidad nominal. Bueno, después para poderle volver a invertir el giro, tenemos que abrir el contacto 1M, de nuevo se abre para que lo agarre por la resistencia y al mismo tiempo cerramos al 2M y cerramos el contacto 3M. Entonces, ¿qué pasa? El negativo va a entrar por el lado izquierdo, pero entonces va a entrar por la resistencia para poder limitarle la corriente. Y el positivo se me va a entrar por el lado izquierdo del motor. Entonces, de esa forma, voy a invertir la polaridad al motor. Inicialmente se la voy a invertir por medio de la resistencia. Bueno, inicialmente este motor, pues, si lo vamos a hacer así de una, vamos a producir un frenado contracorriente. Pero aquí, pues, la gracia es darle la inversión de giro. Bueno, aquí hay que tener en cuenta dos cositas. Primero que pues depende de qué tipo de frenado lo voy a tener, le voy a hacer, si voy a dejar que el motor se frene por sí mismo, o si lo voy a frenar por la resistencia, o si lo voy a frenar por contracorriente. Bueno, este inciso debería estar como después del tipo de frenado. Simplemente pues le estoy indicando la inversión de giro, positivo por la izquierda, negativo por la derecha, el motor va a girar hacia la derecha. Se arranca primero por la resistencia. Después, para que se hace después con el tiempo se cierra 1M para que agarre la velocidad nominal. Después, para invertir el giro, se abren los contactos 2M y se cierran los contactos 3M. Y así, pues el motor va a comenzar a girar hacia la izquierda. Al principio por medio de la resistencia y después cerramos el contacto 1M para que adquiera su velocidad nominal. Bueno, esta es la parte de inversión de giro. Y tenemos la el segundo tipo, que se lo hacen al campo. Bueno, vamos a leerlo de todas formas. El circuito es similar al de inversión de giro en armadura, solo que aquí las corrientes que deben manejar los contactores son más pequeñas que las corrientes de la armadura. La armadura crece grandemente. En este tipo de inversión es imposible hacer paro previo antes de prevenir el sentido de giro, ya que el campo queda sin energía y el motor se embala. Bueno, como decíamos, el campo siempre tiene que estar energizado. A eso es que se refiere. Si nosotros en algún momento dejamos energizando la armadura y no energizamos el campo, el motor se nos va a embalar, nos va a agarrar una velocidad muy grande. Nota, cada vez que se le invierte el sentido de giro del motor, se debe abrir 4M. Aquí está. Una vez que se haya energizado el otro sentido de giro, se energizará nuevamente. Se debe manipular cuidadosamente el contactor 1M para evitar que las corrientes de inversión sean demasiado altas y que el motor pueda desarrollar la potencia nominal. Bueno, la resistencia, pues para limitar la corriente de la armadura y que para cada vez que se va a invertir el giro, se tiene que abrir el contacto 4M. Bueno, como vemos aquí, se nos está complicando un poquito más que en el anterior. Y pues la más usada siempre va a ser este primero que tenemos acá. Entonces, este sería la forma que pues la que vamos a evitar usar, pero realmente se puede.
Aquí tenemos, funciona prácticamente lo mismo. Aquí tiene negativo, aquí tiene positivo. Por el contacto 2M, pues entra positivo por el lado izquierdo, por aquí entra negativo por el lado derecho. Y cuando se invierte, pues se abren los 2M y se cierran los 3M, invirtiendo la polaridad en el campo para poder hacer la inversión de giro. Bueno, aquí pues los detalles que hay que tener en cuenta cuando se va, cuando se va a cambiar de polaridad, se debe de abrir este primero, se cambia la polaridad y vuelve y se cierra. Prende por la resistencia y después de un tiempo tenemos que cerrar el contacto 1M para que tome su velocidad nominal. Hay posibilidades de embalar drásticamente el motor. Listo, por culpa acá del campo que siempre tenemos que mantenerlo energizado. Los captadores 2M y 3M son de menor tamaño que los usados en el control por armadura. Esa sería de pronto la ventaja que tendríamos. No se puede usar inversión con paro previo. Hay posibilidad de usar más de una resistencia en el momento de inversión. Aquí se refiere a R1, que tuviera más resistencias en serie con armadura. Lo mismo sería para este, ¿no? En el de arriba. Que no solamente fuera una sola resistencia, sino que fueran varias resistencias. Sino pues aquí se coloca solamente con una. Recuerden que la resistencia se coloca es para limitar la corriente de arranque del motor. Recuerde que esta corriente no puede sobrepasar muchas veces 2 veces la corriente nominal del motor. Aunque pues en los motores podemos llegar hasta tener 7 picos. 7 veces pico la corriente nominal. Son cosas que estoy diciendo. Los contactores generalmente se compran 7 veces la corriente nominal del motor. Así se escogen los contactores. 7 veces la corriente nominal del motor. Esas son cositas a tener en cuenta. La corriente nominal nos la da la hoja de características del motor. Bueno. Ya finalmente tenemos el último apartado, que es métodos de frenado en los motores de corriente continua. Para frenar el motor de corriente continua existen 4 métodos que se pueden implementar. El método de frenado natural es el más sencillo, ya que consiste en dejar que la energía cinética se disipe en la carga en forma de fricción y por ende no hay necesidad de usar circuitos especiales. Para esto se da sin energía el circuito de campo y el de armadura. Listo, ahí ya está, ese sería el primero, frenado natural, que simplemente lo que hace es quitarle la energía al motor y que durante el tiempo se frene solo. Y después existen otros tipos de frenados. El primero, frenado regenerativo. Este tipo de frenado consiste en ayudar a disipar la energía cinética almacenada en el rotor en energía eléctrica para disipar en una resistencia de frenado. El circuito típico se encuentra en la figura. Bueno, aquí tenemos el circuito y estas son sus características. Se puede recuperar parte de la energía en caso de frenados repetidos. Es tal vez el frenado más económico de todos por el enunciado anterior. Si se conecta a resistencias pequeñas, el frenado es rápido. Si se conecta a resistencias grandes, el tiempo de frenado aumenta. Este método también se puede usar en variables electrónicos y este método solamente se puede usar para quitarle velocidad al motor y no para mantenerlo aquí. Bueno, aquí tenemos la resistencia. Entonces, funcionamiento normal, pues está el contacto 1M, obviamente, el del campo tiene que mantenerse siempre energizado y están los contactos 2M cerrados. Contacto 2M cerrado, contacto 2M cerrado. Bueno, ahí pues el funcionamiento normal del motor. Después simplemente lo que se hace es, se le quita la energía por medio de 2M. Entonces, 1M pues se mantiene energizado, recuerde, para que el motor no se nos vaya a embalar. Y finalmente pues abren los contactos y prenden una resistencia.
Entonces, prendo acá en contacto con una resistencia en paralelo con la armadura. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Entonces, el, el voltaje todavía residual que hay en la armadura se nos va a disipar con la resistencia que tenemos acá en paralelo. Listo, nota, después de haber llegado a la velocidad del motor a cero, se debe desenergizar 1M y 3M. Una vez que ya el motor pare completamente, ahí sí podemos desenergizar el campo. Bueno, entonces simplemente se coloca una resistencia en paralelo con la armadura. Eso es todo, frenado regenerativo. Frenado contracorriente. Este frenado consiste en invertir el sentido de giro del motor cambiando la polaridad de la armadura. Una vez que el rotor llegue a velocidad cero, se debe desenergizar tanto el campo como la armadura y sus características más sobresalientes son. Bueno, este es frenado contracorriente. Este frenado no es realmente, no, no sé, casi no se usa. Bueno, no es que no se use, sino que el motor puede sufrir daños. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de frenado. Vamos a leerlo. El frenado se hace más rápido que los anteriores. Obviamente, pues se está frenando a contracorriente. Entonces, se está obligando a que se frene rápido. Y pues, obviamente, el frenado contracorriente, eh, lo que se hace es invertir el giro al motor para poderlo frenar. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Funcionamiento normal es contacto 1M, contacto 2M, están cerrados. Bueno, aquí es el contacto 4M, aquí colocaron 1M. Bueno, ustedes sabrán que aquí hay una pequeña confusión. El 1M, aquí es el 4M. Listo, hay un pequeño error aquí en esta tablita, pero pues es obvio decirlo que es el 1M, que es el 4M. Listo, a que no se vayan a confundir. El contacto se cierra también el 2M, como indica acá, y entonces el motor pues está en funcionamiento normal, girando hacia la derecha. Después, para hacer el frenado, se abren los contactos 2M y se cierran los contactos 3M. Invirtamos la polaridad, obviamente, con una resistencia, y ahí pues el motor nos va a comenzar a frenar drásticamente. Tenemos que tener, este tiempo se debe calcular, porque o si no, si nosotros mantenemos durante un tiempo prolongado o un tiempo más del necesario, 3M se nos va a invertir el giro. Entonces, este tiempo se debe calcular muy minuciosamente, preferiblemente antes de que se detenga completamente hasta que se nos vaya a invertir el giro. Entonces, ese tiempo simplemente pues se calcula para que no se nos vaya a invertir el giro. Como su nombre dice, es demasiado rápido, si realmente se hace rápido, pero la contracorriente que se produce en el contacto 3M también es bastante alta. Entonces estos contactores van a sufrir bastante. Tienen que, en este caso, pues se deben que comprar con una especificación bastante alta, ya que la corriente aquí se nos puede disparar bastante, la corriente que va a pasar por estos contactores. Sobre todo por el 3M, que es por donde se va a hacer el frenado. Entonces son cosas a tener en cuenta. Bueno, y finalmente tenemos el último frenado, ya para terminar, que es el frenado disminuyendo la tensión armadura. Entonces, este es el método, es el más versátil de todos, ya que no solo se puede arrancar el motor, cambiar la velocidad, sino que también se puede hacer una disminución controlada de la tensión armadura, que se puede frenar el motor. Entonces acá pues simplemente funcionamiento normal, pues está los contactos normales, los 4M y el 3M. Listo, que es cuando el motor va en velocidad nominal. Listo, tensión nominal por 3M, tensión nominal por 4M, tanto el campo como la armadura. Después, pues, ¿qué simplemente qué se va haciendo? Se cierra el contacto, se abre el contacto 3M por un pequeño tiempo y se cierra el contacto 2M. Se abre 3M, se cierra 2M. Entonces ahí el motor se va a obligar a que baje la velocidad. Listo, porque la tensión que se le va a aplicar va a ser menor. Entonces se obliga al motor
que baje su velocidad. Una vez que se estabilice la velocidad, se abre este contacto y se cierra este contacto. Listo, recuerda que siempre hay un tiempo entre este y este, ya que estamos trabajando con un transformador. No podemos abrir y cerrar al mismo tiempo. Entonces se abre este, se cierra este y aquí vamos a obligar al motor a que baje nuevamente la velocidad. Ya finalmente aquí, pues ya cuando se estabilice, se abre el contacto 1M y se espera a que se baje completamente la velocidad. Una vez que ya ha llegado a esto, pues, si se abre 4M. Bueno, vamos a observar acá cómo lo hace. Primero, pues, funcionamiento normal es 3M con 4M. Comienza a frenar, entonces. Una vez que comienza a frenar, entonces se abre 3M y se cierra 2M. Entonces queda 2M con 4M. Después queda 1M con 4M. Listo. Y finalmente, pues, ahí sí se apaga 4M. Ahí están las tres que le indiqué. Listo. Este es el último frenado que vamos a tener y pues bueno, el procedimiento que les había dejado. Bueno. Vamos a mirar, vamos a mostrarles la última guía para terminar. Este es el trabajo este trabajo sí los voy a dejar. Bueno, es más que todo como para que lo traten de hacer. Listo. Lo traten de hacer, tiene su nota, obviamente, y ya les dije ahí unas instrucciones para cuando me lo tiene que entregar. Entonces, para que lo vayan a tratar de hacer. Aquí solamente vamos a tener, como les escribí aquí, circuitos de potencia y control para métodos de regulación. Se me olvidó aquí quitarle. Solamente vamos aquí, arranques. Está mal, aquí está mal el objetivo. Solamente arranque y métodos de regulación. ¿Listo? Eso. Están los dos arranques. Uno que es arranque por resistencia a armadura. Ya lo habíamos explicado. Aquí es el dibujo que está en KS1. Bueno, aquí pues entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo que hemos hecho durante toda la clase del módulo. Tienen que hacerme el circuito de control de este señor. Entonces, este es el que tenemos aquí. Entonces les voy a mostrar cómo es que funciona cómo es que debe de funcionar. Entonces presionamos 1PB, cierro el contacto 4M, después el 1M, después el 2M y después el 3M y pare de contar. Listo, entonces este es el primer arranque que vemos acá en la guía. Este de acá. Entonces ese es el primer circuito que tienen que hacer, simplemente eso. Lo que les mostré aquí el funcionamiento. Ahí está, lo apago, lo prendo. Cierra 4M, después cierra 1M, después cierra 2M y después cierra 3M. Y para de contar. Él sigue en funcionamiento hasta presionar 2PB, ¿cierto? Y sí, hasta que presiona 2PB no se va a apagar. Claro, porque pues el objetivo es arrancar el motor. Él tiene que quedarse encendido. Cierra 4M, 1M, 2M, 3M y queda encendido. Y ahí queda. El motor queda funcionando, mire, si vemos, pues las resistencias aquí ya no hacen nada. Quedan funcionando es por los contactos. Ingeniero, ¿nos puede decir dónde conseguir el campo y la armadura? Aquí en motores. No es difícil de conseguir. Acá motores y este. Aquí hay dos. Uno que es motor con imán permanente. Y está el otro. Ahí está. No es difícil de conseguir. Ahí en motores. Bueno, voy con el siguiente circuito. No les voy a mostrar el circuito de control porque la gracia es que ustedes lo traten de hacer. Ya hemos visto suficiente teoría para que ustedes tengan las habilidades de crear el circuito.
Bueno, tenemos la segunda, más sin embargo aquí le doy pistas de cómo hacerlo. Segundo arranque es este, que tenemos acá, arranque por medio de tensión de armadura. Esto, bueno, es más fácil explicárselo directamente con el circuito. Bueno, aquí, bueno, me salté acá y bueno, también para no tener complicaciones, de una vez simplemente lo único que hice fue colocarle terminales, las terminales negativas, terminales positivas. Entonces, una terminal positiva que nos va a ser de tensión nominal, la otra terminal positiva que nos va a ser de tensión media y la otra terminal positiva que nos va a ser de tensión baja. La terminal negativa y la protección o tierra o el neutro del que estamos, hablando. Entonces aquí está. Mire, de hecho, aquí nos separan el neutro de la tierra, ¿no? Aquí están separados. Este es el terminal negativo, que es el mismo neutro, y está el terminal de la tierra. Esos dos están aparte. Entonces aquí me estoy saltando todo la corriente alterna, colocar transformador y colocar los rectificadores. Porque, pues bueno, ¿para qué simplemente yo acá en el programa puedo colocar directamente los terminales positivos? Esto era para no complicarnos con eso. Sí se puede hacer todo eso, colocar el transformador y colocar los rectificadores. De hecho, acá están los transformadores, aquí está el rectificador, pero es bastante engorroso hacer todo eso. Pues lo dejé mejor así. O simplemente aquí están, de hecho, las fuentes de alimentación. Entonces podríamos usar también fuentes de alimentación para decir que estamos usando eso. Pero bueno, no es necesario. Lo dice aquí directo. ¿Cómo funciona? Pues, muestra acá el funcionamiento. En este caso, 4M y 1M sí se activan al mismo tiempo. Después 2M y después 3M. Observen que hay un pequeño tiempo. Bueno, ahí ya quedan dando. Lo paro es con 2PB. Aquí, en este caso, tengo que energizar el campo al mismo tiempo que la armadura. Cosa a tener en cuenta, no vamos a energizar primero el campo porque el motor se nos puede embalar. Listo, ahí sí tenemos que energizar ambas cosas a la vez. Es 4M y 1M al mismo tiempo, se para por un pequeño tiempo, prende 2M, se abre por un pequeño tiempo y cierra 3M. Listo. Recuerde que aquí pues son tiempos para simular. No voy a dejarle porque realmente esto puede durar segundos, bastante, 5, 7, 10, 15, 20 minutos, dependiendo del motor que se vaya a usar. Entonces esto simplemente es una simulación rápida de cómo tiene que funcionar. Cierra 4M con 1M, abre por un pequeño tiempo, cierra 2M, abre por un pequeño tiempo y cierra 3M. Esa es la programación que tiene este tipo de arranque. Y ahí pues ya el motor agarra su velocidad nominal. Eso es todo. Bueno, me voy para el otro circuito, que es regulación de velocidad por medio de tensión armadura. Ese es este señor de acá. Bueno, acá sí nos va a cambiar bastante la programación de control. Digámoslo así, no va a ser tan sencilla como los otros. Entonces aquí sí tienen que ustedes usar la pericia que tienen, lo que han aprendido en la programación del AER para poder llegar a realizar esto. Así que no es como todos. No es que sea difícil no es, pero sí ya es un poco diferente. Más sin embargo, yo aquí les doy la pista de cómo tienen que hacerlo. Y vamos a mostrarle cómo tiene que funcionar esta señal. Bueno, como les dije, yo no puedo presionar la tercera velocidad de una, ¿cierto? Mire que aquí tenemos 3 botones, velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3 y parada de emergencia. Listo, tenemos las 3 velocidades y la parada de emergencia. Recuerde, yo no puedo arrancar el motor en tercera velocidad, no puedo arrancar el motor en segunda velocidad, tiene que arrancar desde la primera velocidad. Listo, bueno, aquí pues se tiene que dejar un pequeño tiempo hasta que el motor agarre su velocidad nominal. Acá vuelvo y le indico, no puede arrancar con tercera velocidad, ¿cierto? Acá la
No puede volver a arrancar con primera velocidad. Obviamente no, solamente es una sola vez que se activa esta velocidad. Aquí la única velocidad siguiente es la 2PB. Listo, cierra por un pequeño tiempo el contacto y me cierra el contacto 2M. Esta sería la velocidad media del motor. Acá vuelvo, les indico, no puedo volver a cerrar el contacto 1M porque entonces haría corto. Entonces tengo que tener esa protección. No puedo volver a activar este. La única siguiente velocidad que sigue es la 3PB. Entonces abre el contacto 2M por un pequeño tiempo y me cierra el contacto 3M. Ahí se agarra la corriente nominal. Vuelvo, indico, no puede activarse el contacto 2M ni activarse el contacto 1M. ¿Cierto? Ingeniero, ¿Sí? es como más o menos la estructura igual a la del gato hidráulico que nosotros hicimos, por los Cambia, niveles. cambia un poquito. Es diferente. Pero bueno, ahí van adquiriendo la idea, pero sí es diferente. Porque pues aquí es por velocidades que van arrancando. Listo, cambio en el gato, cada uno era un nivel diferente. Aquí hay una secuencia. La tercera velocidad no la puedo arrancar de una. Cambio en el gato, sí podía presionar 3PB de una. Entonces, sí cambia. Listo, Bueno, listo. como le indico, aquí, ahí ya quedó. Entonces, así es como tienen que funcionar. Ojo, no me van a hacer eso. Sin embargo, yo les dejé la pista. Primero arranca con 1PB, se tiene que esperar a que, bueno, a que él agarre su velocidad. Después, ahí sí presiono 2PB. Cierra, abre este contacto, cierra el 2M. Hay que esperar un tiempo a que adquiera su máxima velocidad. Si yo le presiono antes, de hecho, si la alcanzó a agarrar, ya había pasado el tiempo. Ahí sí, agarra su máxima velocidad. Y no puedo volver a presionar ninguno de estos dos, porque entonces haría corto. Bueno, aquí pues realmente si aquí se cierra no va a ser corto, ¿no? Pero si estuviéramos trabajando con un transformador real, sí hacemos el corto. Entonces, por eso la salvedad que les doy. Obviamente aquí físicamente sí se pueden cerrar acá en el programa, como tal. Pero si estuviéramos trabajando con un transformador, nosotros no podemos conectar dos devanados al mismo tiempo en un solo punto porque hacemos corto. Listo. Este es el de regulación de velocidad, el primero, y regulación de velocidad, el segundo. Dan cuenta, el circuito cambia. Bueno, ahí se les ve un poquito, bueno, eso es bueno porque en este cambia un poquito acá. Y hay que colocar, como ustedes ven, estoy colocando en serie el temporizado con el pulsador. Bueno, ahí se les da. Eso también, de todas formas, aquí en el PDF, yo se los digo. Acá, al presionar 2PB debe estar en serie con un ATR para poder activar a 12R. Bueno, ahí les doy la pista de cómo tienen que hacerlo. Para que no se nos alargara, yo les coloqué que lo hicieran hasta la velocidad 4, porque si no se nos hacía demasiado largo el circuito. Entonces yo se lo limité hasta la velocidad 4. Acá tiene 0, tiene 8 velocidades aquí. Listo, yo le indiqué que solamente lo hicieran hasta 5PB, porque si no el circuito se hacía muy largo. Listo, vamos a observar acá cómo funciona. Entonces, la primera velocidad, bueno, como decimos, no podemos presionar una velocidad más alta, porque el motor, uy, aquí hay por acá, le coloqué el mismo nombre. Bueno, no, sí, entonces no se puede activar ninguna velocidad más alta, sino solamente tiene que comenzar con la primera, la velocidad 0. Listo, la velocidad 0 es solo el contacto 4M. Se activa el campo y se activa la armadura con 3 resistencias en serie. Listo, primera vez, después ahí sí seguimos con la siguiente velocidad, que lo único que hace es cerrar el contacto 1M. Bueno, si acá ustedes ven al lado derecho, mire que aquí se mantiene activo 2TR, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la siguiente velocidad? La velocidad 2. ¿Y la velocidad 2 cómo la hago? Pues con 3PB.
Entonces, cuando está activo, tanto el temporizador significa que ya la velocidad del motor se estabilizó. Vamos a presionar 3PB. Entonces, 3PB va a quedar en serie con 2TR y entonces se nos va a activar la otra velocidad. Como vemos acá. Aquí comienza a contar el temporizador y bueno, ahorita vamos a... Y aquí, bueno, hasta que se estabilice la velocidad. Si vemos, no, yo no puedo presionar las anteriores velocidades, ¿cierto? Porque se supone que va en orden. Velocidad 0, velocidad 1, velocidad 3, que es en la que vamos, y ahí sí pasamos a la velocidad 4. Como vemos de nuevo, no podemos presionar los anteriores, no se nos pueden activar. Y pues la última velocidad que coloqué fue la velocidad 5, que lo que hace es cerrar estos dos contactos y la corriente pasa por este y se va por la resistencia.